Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas. Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola, bienvenidos a Aprendices, el podcast de Espacios de Educación Superior, un lugar, ya saben, para hablar y sobre todo para aprender de la experiencia universitaria, profesional y personal de todos nuestros invitados. Recuerden que pueden visitar nuestra web también y los podcasts que están todos en iVoox y en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos con nosotros a Asunción Gómez Pérez, investigadora, académica española, especialista en inteligencia artificial. Es licenciada y doctora en informática, investigadora española en la web semántica en el marco de la inteligencia artificial, vicerrectora de investigación, innovación y doctorado y catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde hace poco, desde abril de 2022, también es propietaria de la Silla Q de la Real Academia Española y ha recibido, la verdad, que numerosos reconocimientos por sus trabajos e investigaciones. Premio anual de investigación del UPM, premio de las mejores ideas de negocio, es también premio Ada Byron a la mujer tecnóloga, pero sobre todo lo más importante quizá es que su nombre aparece en la lista del 2% de los científicos más citados del mundo en todas las áreas del conocimiento que publica anualmente en la Universidad de Stanford. Sus escritos suman más de 300 publicaciones en revistas científicas, libros y monográficos y tiene más de 26.000 citas acumuladas. Vamos, datos de la Champions League de la inteligencia artificial. Asunción, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que solemos hacer es preguntar a todos nuestros invitados un poco sobre su juventud. ¿Por qué usted nació en Badajoz? ¿Por qué decide estudiar informática? ¿Qué le hace trasladarse a Madrid y empezar a estudiar esta carrera? Bueno, yo nací en Badajoz, vivo en una familia, principalmente mi familia pertenece al área de ciencias de la salud. Mi vocación toda la vida había sido estudiar farmacia, pero en el último trimestre del COU me doy cuenta que prefiero las matemáticas, prefiero la física y bueno, en aquellos momentos la informática estaba surgiendo y me enrolo en estos estudios, principalmente por la componente matemática que tenía. Y ahora, con una mirada hacia el pasado, ¿cómo recuerda aquellos conocimientos de aquella universidad de informática, de aquellos inicios, incluso de lo que era casi el desarrollo tecnológico? Bueno, pues en aquellos años, bueno, lo primero es que el primer curso, pues evidentemente cumplía las expectativas, mucha matemática, mucha física, y a partir del segundo curso comenzaba pues toda la parte de programación que para mí era nuevo. En aquellos años pues era averiguar, descubrir un mundo que era totalmente desconocido, era un mundo nuevo, un mundo en el que tampoco había ningún tipo de referentes y bueno, había dos partes dentro de los estudios, una que era la parte más orientada hacia la programación, otra más orientada hacia lo que es el pensamiento computacional, la abstracción, la modelización de problemas y tareas por medios informáticos y bueno, tenía de todo, su parte más teórica y su parte más aplicada. ¿Y recuerda algún profesor con el que tuviera alguna relación especial de maestro-discípulo o que le marcara a la hora luego de elegir su trayectoria? Sí, bueno, yo entré a una edad muy temprana en el departamento de inteligencia artificial, en el laboratorio de inteligencia artificial, debido a que, bueno, en tercero de carrera sacaron unas plazas porque estaban buscando pues alumnos, becarios que quisieran adentrarse en este mundo y en ese sentido pues yo opté. Y el director del laboratorio era Juan Pazos y bueno, fui seleccionada junto con otros 10 compañeros pues porque teníamos muchas inquietudes, teníamos además buenos expedientes, era compatible la formación académica en las aulas y con ese trabajo extra que se podía realizar en los laboratorios y aprender a través de la práctica y así fue todo. Y luego usted acaba un poco el recorrido de la Politécnica y salta a Stanford, quizá una de las universidades con mayor prestigio científico. ¿Cómo fue el salto? ¿Qué aprendió en este cambio de universidades y de conceptos de estudio? Bueno, yo hice la tesis doctoral dentro de la UPM y
Y este mismo profesor, Juan Pazos, me comentó que para desarrollar la carrera investigadora debería irme un año a Estados Unidos. Yo le dije, un año es demasiado, vamos a intentar que sean 6 meses. Él me comentó, 6 meses no te da para nada, entre que llegas y te vas, se te van a quedar en 4. Y evidentemente tenía razón. Inicialmente empezó la estancia, planifiqué la estancia para 6 meses y cuando ya iba yo por el mes tercero, pues le comenté, oye, me quiero quedar aquí un ratito más y al final estuve un año y 2 meses. Para mí la estancia en Stanford cambió mi vida porque aprendí a investigar en un centro de investigación que era el Knowledge System Lab, con unos investigadores que eran aquellos a los cuales yo estaba leyendo cuando estaba haciendo mi tesis doctoral. Fue una oportunidad única porque aprendí nuevas metodologías de investigación, a realizar también una investigación más interdisciplinar y sobre todo una investigación en la que aprendí que era necesario publicar, publicar los resultados de los trabajos siempre que ellos existieran. Es decir, no la publicación por la publicación, sino la publicación cuando realmente tienes algo que comunicar. Bueno, ahora cuando todo el mundo habla de inteligencia artificial, la verdad ya nos comentaba usted que entró en tercero de carrera al laboratorio, pero es que entre 1995 y 98 ya era la directora ejecutiva del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática, pero luego ha continuado toda su carrera ligada a la inteligencia artificial. De 2008 a 2016, directora del Departamento de Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica y la primera catedrática española en el campo de la inteligencia. ¿Qué le deslumbró en esa inteligencia artificial tan naciente, cuando todavía me imagino que los recursos informáticos no eran tan potentes o la capacidad de generar estos procesos que ahora empezamos a vislumbrar no estaban todavía ni siquiera imaginados? Bueno, primero me gustaría hacer una matización. Ha habido muchas catedráticas antes que yo, pero yo fui la primera que me habilité, según un sistema nuevo de promoción que había. Eso es importante decirlo, como respeto también a las compañeras que son catedráticas antes, que fueron catedráticas antes que yo. Bueno, a mí lo que más me vislumbró y lo que me apasionó de la inteligencia artificial es ese reto para ser capaz, ese reto de intentar que las máquinas fueran capaces de tener un comportamiento inteligente, fueran capaces de realizar tareas que hasta la fecha solamente realizaban los humanos. Debemos también pensar que en los años 90 las infraestructuras computacionales que existían entonces no eran las infraestructuras que tenemos ahora. En los años 90 mucha inteligencia artificial se realizaba utilizando unas máquinas específicas que eran máquinas Lisp. A finales de los 90, pues bueno, las grandes compañías, IBM, Sun Microsystems, generan nuevos ordenadores y entonces la inteligencia artificial empieza a cambiar, empieza a adaptarse a problemas del mundo real, a problemas del mundo real en el que empiezan a aparecer grandes cantidades de datos y por lo tanto se puede empezar a trabajar con la explosión combinatoria que existe en el mundo real. A mí lo que más me gustó en aquellos años era precisamente el hecho de estar trabajando en algo nuevo, por ser capaz de proporcionar soluciones científicas y tecnológicas para resolver problemas que hasta la fecha pues no habían sido resueltos. En este podcast que hablamos tanto de aprendizaje, nos encontramos ahora con el aprendizaje artificial también, porque de alguna forma eso es la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial puede ser inteligente si parte a lo mejor de conceptos erróneos? Porque al final las bases de los algoritmos o de los procesos son diseñadas por seres humanos. ¿Tiene la inteligencia artificial capacidad de autocorregirse? Bueno, vamos a ver, en informática hay un principio muy básico, es que si... lo voy a hacer la traducción del inglés. Si entra basura, sale basura. ¿Qué quiere decir esto? Que si los datos son erróneos, los datos están sesgados, el sistema de inteligencia artificial pues va a tomar una decisión errónea o va a construir un modelo que también va a ser erróneo. Entonces es importantísimo trabajar con datos que sean correctos, con datos que estén curados, con datos que sean lo más completos posibles y que por supuesto sean siempre veraces.
Dicen que el dato es el nuevo petróleo, ¿no? Y ahora estamos con conceptos, el Big Data, el algoritmo, el Machine Learning, que son procesos ya presentes, yo creo, en nuestra vida y en todos los sectores de la economía, pero que a la vez también pueden afectar a derechos individuales y colectivos en sociedades democráticas. ¿Puede o se está produciendo o puede ocurrir? Bueno, en Europa tenemos la ley de protección de datos y evidentemente en la ley de protección de datos lo que está haciendo es proteger los datos individuales, la privacidad del individuo, poner al usuario en el centro de todo el proceso y evitar pues que las compañías y administraciones públicas pues puedan trabajar con ese dato de una manera diferente a lo permitido. ¿Hasta qué punto, por otro lado, todos estos conceptos y estos desarrollos que estamos viviendo no están muy ahora monopolizados por las grandes corporaciones tecnológicas que a su vez están un poco fuera de control legislativo, que actúan de forma independiente y sin responsabilidades públicas? ¿Hay control sobre las investigaciones que desarrollan estas corporaciones? Bueno, vamos a ver, yo creo que ahí hay un montón hay numerosos aspectos. El primero es que evidentemente la evolución tecnológica la están realizando estas grandes compañías. Tienen en primer lugar una serie de infraestructuras que son únicas, evidentemente tienen un conjunto de personas trabajando en todas estas temáticas que hace que los investigadores de universidades punteras, nacionales o internacionales, pues prácticamente somos incapaces de competir. Evidentemente, estas grandes empresas tecnológicas deben adaptarse también a la legislación que existe en cada país y en cada territorio y en concreto pues en Europa deben hacer el esfuerzo para ser respetuosos con todo lo que supone la ley de protección de datos hasta donde lo sean, pues yo ahí evidentemente lo desconozco. No, y me refería también un poco al desarrollo de la propia investigación, a los medios, a los recursos económicos, que al final estas corporaciones son muy superiores a las que pueda tener cualquier sistema público de educación. Y yo creo que quitando determinados centros muy puntuales y elitistas de investigación, los grandes desarrollos están en sus manos, ¿no?, de estas compañías. Sí, los grandes desarrollos están en sus manos y además, como tienen, digamos, saben lo que hacen los grandes centros de investigación, también los grandes centros de investigación somos cantera para que estas empresas tecnológicas se nutran de nuevos investigadores que pasan también a sus filas. Entonces, bueno, la investigación puntera en tecnología, pues desde los centros y desde las universidades, pues también tenemos que hacerla teniendo en cuenta que no podemos abordar una serie de problemas o una serie de tareas por nosotros mismos, sino que muchas veces nos tenemos que apoyar en las infraestructuras tecnológicas que ellos tienen. También, evidentemente, están poniendo a disposición de la ciencia, a disposición de los investigadores, pues mucho software y también muchos datos en abierto, lo cual también pues nos facilita la labor para poder crear nuevas técnicas y nuevas metodologías. Pero más allá de un poco de este Open Data, ¿cuál es el tipo de relación? ¿Existe algún tipo de más o menos estable entre la universidad? Pues vamos a centrarnos en la española, en la Politécnica en concreto, que es la que mejor conoce, con estas grandes tecnológicas a la hora de proyectos compartidos o de colaboraciones. Sí, nosotros en la universidad tenemos muchos instrumentos que permiten la colaboración con las empresas tecnológicas. Por un lado, están evidentemente los proyectos de investigación internacionales que ejecutamos en el contexto del programa Marco. Estos proyectos son proyectos muy competitivos en donde las empresas tecnológicas y la universidad van de la mano con otros socios industriales. También tenemos proyectos de colaboración público-privada que ahora mismo están siendo financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en donde pues bueno, la universidad o va subcontratada o la universidad va como socio de primera en esos consorcios. Y en ocasiones también estas empresas pues encargan, realizan algún tipo de contrato con la universidad para que desde los grupos de investigación o los centros o institutos pues se desarrollen
algún tipo de proyecto privado porque lo paga la empresa. Luego también existen otros mecanismos de colaboración público-privada en donde las empresas pues organizan algún tipo de cátedra que permite pues realizar también tareas con los estudiantes, organizar seminarios en el ámbito más informático, hackatones o datatones, pues para acercar el mundo de la empresa a lo que son los estudiantes. Y nos encontramos ahora, por ejemplo, recientemente con las primeras herramientas más o menos accesibles y de uso universal de la inteligencia artificial, y me refiero en concreto a esta aplicación ChatGPT, que está revolucionando todo, una web de uso libre capaz de generar documentos de muy alta calidad sobre los temas más variados. ¿Cómo puede cambiar la educación este tipo de aplicaciones? Bueno, yo creo que el ChatGPT va a cambiar la educación de muchas formas. Bueno, en primer lugar, me gustaría aclarar un par de cosas. El ChatGPT tiene datos a fecha de hoy hasta el año 2021. Es un sistema conversacional en el que el usuario le hace una pregunta y el ChatGPT responde. Podemos decir que es un programa, es un sistema educado. Cuando uno le pregunta, te da una introducción, a continuación proporciona el núcleo de lo que podría ser la respuesta, se despide. Dice también, si no sabe la respuesta, reconoce que se ha equivocado de una forma también amable, pero ChatGPT es incapaz de razonar. El ChatGPT no razona, no es capaz de establecer algún tipo de razonamiento lógico, tampoco temporal, cuando se le hacen preguntas que son algo complicadas. Relacionado con el tema de la educación, el ChatGPT yo creo que puede ser muy útil si se utiliza con cabeza, de forma inteligente, tanto por los profesores como por los alumnos. Voy a poner una serie de ejemplos. Por ejemplo, si uno necesita hacer un programa en un determinado lenguaje, yo el otro día le pregunté, hazme las Torres de Hanoi en C, y te escribe las Torres de Hanoi, el programa de las Torres de Hanoi en C. Si alguien quiere hacer una consulta, a lo mejor a una base de datos, le puede decir, estas son las claves primarias, estas son las tablas que tengo, escríbeme la consulta en SQL. Si alguien quiere saber quién es Cervantes en 100 palabras, pues también le puede proporcionar la información de quién es Cervantes en 100 palabras. También es un programa que puede ser utilizado para aprender idiomas. Es decir, yo el otro día le preguntaba, oye, dame las 10 frases primeras que debo aprender en alemán, y allí estaban las 10 frases, digamos, para comenzar a aprender alemán. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el ChatGPT también, cuando se le pregunta por algo que no conoce o que no tiene mucha información, pues a veces es un poco parlanchín. Es como cuando uno le pone un examen al estudiante, no se sabe totalmente la respuesta y entonces te escribe 2 folios sobre temas diversos. Pues bueno, a veces el ChatGPT habla demasiado. Y en ese hablar a veces demasiado, pues puede encontrar, a veces puede errar, puede dar datos o puede dar información que no es del todo correcta. Sí, yo he leído recientemente varios artículos y comentaban los dos extremos. Por un lado, donde se encontraba una falta de análisis total en los textos. Por otro lado, donde incluso se encontraban y detectaban copia y pegas directamente de textos que habían encontrado. Pero si nos vamos al otro lado, donde era capaz de sacar la máxima calificación en una prueba de acceso en una universidad americana. Leí hace poco en The Washington Post un profesor de la Universidad de Wisconsin que lo que decía es que hay que aprovecharlo. O sea, es verdad que a lo mejor va a modificar el sistema o puede modificar el sistema de examen o de trabajo entregado, pero sí puede ser base para que los alumnos analicen los fallos, analicen la falta de análisis, cómo se puede reaprovechar, porque yo lo que entiendo es que la propia inteligencia artificial, por defecto, lo que va a hacer es mejorar el ChatGPT en cuestión de meses. De poco, sí.
Sí, de hecho, todas estas preguntas que estamos realizando, y tanto por adultos como por niños, pues todo lo que se pregunta queda registrado y evidentemente el ChatGPT también va a aprender a través de las preguntas que le estamos realizando, porque si no es capaz de dar una respuesta y esa pregunta ha sido realizada por numerosos usuarios, pues está claro que los desarrolladores de ChatGPT van a tener que buscar documentos en diferentes idiomas que sean capaces de responder a esas preguntas tan demandadas. En lo que se refería antes a que ChatGPT puede ser utilizado también para docencia y como primera base para realizar algún tipo de trabajo, pues es cierto, pero quizás desde el punto de vista del estudiante la pregunta que debemos plantearnos es si el ChatGPT va a favorecer el pensamiento crítico por parte de los estudiantes. Es decir, si uno va, por ejemplo, a un buscador y pregunta por un determinado tema, el buscador te da una serie de links, de enlaces, y nosotros vamos a los diferentes enlaces y determinamos cuál es aquel que realmente nos da mayor información nos da la mayor información para resolver la cuestión que teníamos en la cabeza. Muchas veces cogemos el primero, otras veces nos vamos al cuarto o al quinto. Entonces nosotros cuando vamos a esa página web sí que tenemos pensamiento crítico. Y un poco si los estudiantes, digamos que mientras más pequeños sean, lo que hacen es ir al ChatGPT, preguntar y copiar, aparte de poder copiar datos que son o información que no puede ser del todo veraz, otras veces sí que lo será. Lo que para mí el principal problema es que van poco a poco limitando el pensamiento crítico. Otro problema también importante es el tema del sesgo. Es decir, cuando el ChatGPT va a dar una respuesta concreta, la da porque tiene muchos documentos que son muy parecidos y por ese motivo es por lo que selecciona la respuesta que sale en pantalla. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si todo el mundo, si a muchas personas se le ofrece la misma pregunta, pues un poco nos está poniendo un camino, nos está generando un sesgo y de nuevo pues nos hace a las personas pues mucho más manipulables porque nos dan la información que alguien quiere que leamos y al mismo tiempo pues si no vamos a otro tipo de buscadores para contrastar pues o de prensa digital pues nos puede proporcionar un sesgo. Totalmente, pero es que ahora estamos en un paso más allá, porque hace pocos días Microsoft acaba de anunciar que incorpora la inteligencia artificial a su buscador Bing. De momento ha hundido a Google en las acciones de Google y lo que supone la revolución en el cambio de buscadores, que es un elemento fundamental en nuestra vida, no ya cotidiana, sino en el proceso de investigación, ¿no? Bueno, vamos a ver, el tema... Ese tema es un poco complicado porque el porcentaje de usuarios que están utilizando Google es muy, muy, muy superior al porcentaje de usuarios que están utilizando otros buscadores. Entonces, ¿quién tiene más que perder? Si el generador de lenguaje natural falla, Bing o Google. Entonces, bueno, el tiempo dirá si realmente el generador, el asistente conversacional de Microsoft es lo suficientemente bueno, lo suficientemente potente como para poder desbancar a Google. Es decir, que aquí también hay mucha política de empresas y a veces el buscador o la empresa que tiene más usuarios pues tiene que ser mucho más precavida y
que aquel que, por así decirlo, arriesga menos. Bueno, usted en sus investigaciones siempre ha tenido un poco pasión por la ingeniería ontológica, la web semántica, Sí. los datos enlazados, el multilingüismo en datos. ¿Es el lenguaje el mayor productor de datos? Bueno, yo creo que el lenguaje es uno de los grandes productores de datos a través de los textos, también a través del lenguaje, o sea, del lenguaje oral, del habla, pero también tenemos otros grandes productores de datos que son todas las imágenes y la Internet de las cosas. O sea, no olvidemos que estamos conectados estamos relacionándonos con numerosos apéndices digitales que están proporcionando datos sobre cualquier tema, tanto a través del móvil, a través de las tabletas, a través de cómo interactuamos en el mundo digital y, por supuesto, toda la Internet de las cosas con infinidad de sensores en carreteras, espacios naturales, edificios, etcétera. Es decir, el habla y la escritura son fuentes principales de datos, pero en el mundo digital en el que estamos, pues hay también otras fuentes. Bueno, yo voy a seguir con la parte de la lengua porque usted fue capaz de generar un nuevo portal de datos abiertos y acceso a los fondos de la Biblioteca Nacional de España. ¿Cómo fue aquel proceso? ¿Qué aprendió de aquí? Ese proyecto fue fantástico. Era un verdadero reto, porque en aquellos años que si no recuerdo mal, 2012, 2013, pues nosotros queríamos probar las tecnologías que teníamos en el grupo de investigación para generar datos abiertos, datos enlazados y claro, pues necesitábamos datos que fueran de calidad. Entonces, con mucha humildad nos acercamos a la Biblioteca Nacional y le comentamos a la directora la posibilidad de que nos dieran algunos datos sobre Miguel de Cervantes y Unamuno. Le dijimos que era con fines de investigación, que nuestro objetivo era generar datos abiertos y enlazarlos para ver cómo se podrían aplicar al tema de las humanidades digitales. La Biblioteca Nacional nos proporcionó los datos, nosotros empezamos a jugar con esos datos, la Biblioteca Nacional vio que como consecuencia de la tecnología nuestra podía a su vez mejorar la calidad de los datos y bueno, de repente nos encontramos haciendo un proyecto en el cual teníamos 8 millones de registros de datos, 3 bases de datos diferentes, teníamos que unificar las bases de datos para proporcionar luego un punto de acceso único que estuviera también enlazado con el resto de bibliotecas internacionales, con el estándar BIAF, y entonces enlazamos con BIAF y enlazamos con la biblioteca alemana y también con la francesa. Y bueno, en un par de años pues fuimos capaces de construir el portal con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con una excelente colaboración con las personas de la Biblioteca Nacional y construimos aquello que aún está allí vigente y accesible, sobre todo a todas las personas que quieran utilizarlo. Y doña Asunción pasa de la Biblioteca Nacional a la Real Academia de la Lengua Española, con la letra Q. Usted está considerada como una de las referencias mundiales en el lenguaje aplicado a la inteligencia artificial. ¿Cómo se puede introducir esto en el mundo de la Real Academia? Bueno, vamos a ver, yo creo que es un camino, es una carretera de dos direcciones. Por un lado, tenemos los recursos de la academia, que son unos recursos muy curados, es decir, son recursos que tienen gran calidad. Curado es el término técnico que utilizamos nosotros en informática, y esos recursos pueden ser de entrada a los programas de inteligencia artificial para que la inteligencia artificial utilice palabras que son correctas, utilice también la gramática, pueda hacer referencia a textos en los cuales también esas palabras son utilizadas. Ese sería el camino que va de la academia a la inteligencia artificial. Luego, por otro lado, la inteligencia artificial también puede ayudar a la academia porque puede, a la hora de proporcionarle nuevas técnicas y métodos que
faciliten y que mejoren las técnicas de elaboración de diccionarios, también de anotación de los corpus. Y evidentemente todo ello debe ir también acompañado con cierto tipo de actividades que permitan pues, y que ayuden a la academia a analizar cómo el español va evolucionando. No solamente el español de España, sino que se habla aquí en España, sino el español que se habla en Latinoamérica. Bueno, en definitiva, se habla mucho de que en el lenguaje de la SAP y en general de la tecnología, el inglés es un uso masivo. Puede ser el caballo de Troya del inglés en el español, por un lado, y por otro lado, como académica y a la vez tecnóloga, ¿empobrece la tecnología el lenguaje de las nuevas generaciones? Me refiero a gente acostumbrada a leer textos cortos, a uso de emoticones, a palabras mal escritas en WhatsApp. Bueno, la lengua y el habla están en continua evolución, va cambiando día a día. Y bueno, en la lengua o el lenguaje técnico y sobre todo en temas de informática, pues evoluciona muy rápidamente. Evoluciona muy rápidamente porque, como hemos hablado antes, las grandes tecnológicas hablan en inglés y entonces nos proponen pues esa terminología en inglés. El análisis de los tecnicismos y también del vocabulario científico es una tarea pendiente. ¿Por qué? Pues porque las ofertas de empleo, por ejemplo, y evidentemente cuando los proyectos finales de grado, las tesis doctorales, los artículos científicos o cualquier artículo divulgativo que se pueda escribir en español, pues los científicos y los tecnólogos pues empezamos a adaptar esas palabras del inglés al español y normalmente en ese sentido pues la calle va por delante porque va adaptando las palabras. A veces unas serán correctas, otras no lo serán, otras a lo mejor requieren pues algún poquito de estudio y en ese sentido pues también son los especialistas en las diferentes áreas y también procedentes de las otras academias, como pueden ser la de la Academia de Ingeniería, la de Farmacia, la de Medicina, pues a lo mejor las que tienen que proporcionar también, echar ahí una mano en la identificación de cuál es la palabra correcta. Yo todavía, mientras no haya defendido el discurso, pues soy académica electa y todavía en ese tipo de comisiones no estoy participando, con lo cual tampoco sé muy bien cuál es el proceso real. ¿Y para cuándo tiene previsto la lectura? Bueno, pues esperemos que sea pronto. Primero hay que terminar de escribir el discurso, que va bastante avanzado, pero yo espero que sea pronto. ¿Cómo asumen? Muchas veces hablamos de cómo nuestros niños pequeños tienen asumido ya de forma nativa pues el uso del táctil sobre una pantalla o el concepto de búsqueda. ¿Cómo, y sin querer ser futuróloga, cómo vislumbra la educación o las nuevas generaciones con el uso de esta inteligencia artificial? Vamos a ver, hay un ejemplo que no es mío y que se está utilizando mucho, pero a mí me parece muy acertado, que es hacer una analogía con las calculadoras. Es decir, posiblemente, o sea, hace muchos años, pues a todos nos hacían, utilizábamos nos enseñaron pues todas las reglas de cálculo y en algún momento nos dejaban utilizar la calculadora. Una vez que ya habíamos aprendido esas reglas, pues con la inteligencia artificial yo creo que va a ser algo parecido. Es importante que los estudiantes aprendan los conceptos. Para mí es importantísimo que los estudiantes tengan esa capacidad crítica de aprender y de retener el conocimiento que van aprendiendo y evidentemente una vez que ya lo sepan, la inteligencia artificial está ahí también para ayudar. Pero digamos que la memoria o el conocimiento que tiene una persona, el disco duro de la persona está en el cerebro, en el conocimiento que ha ido adquiriendo a lo largo de la vida, conocimiento fáctico, conocimiento, experiencias, también todo lo que se refiere a la cultura que la persona ha ido adquiriendo, y eso evidentemente ni es un chip que tenemos implantado en la memoria, ni tampoco es
un móvil al cual consultamos cada vez que sepamos que queremos tener algún dato porque se nos ha olvidado, porque no hemos retenido. Entonces yo creo que todo este tema de las o sea, tanto acceso a tanta información y el tener tantos medios digitales que nos permiten ese acceso, pues en cierto sentido están mermando la retención de cierto tipo de datos y de ciertos conocimientos tanto a niños como a mayores. Vamos a terminar con 4 preguntas que son comunes a todos nuestros invitados. Son 4 preguntas y de respuesta corta. Y la primera es, ¿qué le ha dado miedo aprender y nunca ha hecho? ¿Qué me ha dado aprender y nunca he hecho? Pues farmacia. Química. Pues, Farmacia. química. Haber hecho farmacia, que había sido mi vocación inicial. Ajá. ¿Cuándo se para de aprender? Nunca. Estamos en un continuo aprendizaje. ¿Qué no le gustaría o qué le gustaría no haber aprendido? ¿Qué me gustaría no haber aprendido? Pues no lo sé. Es que nunca me he planteado eso. Todo lo que se aprende tiene valor. Algún día se utilizará. ¿Y con quién ha aprendido las cosas más importantes de su vida? ¿Con quién? Pues con mis padres. La vida. Pues la verdad es que muchísimas gracias, Asunción, porque yo creo que hoy sí que ha sido un podcast de aprendizaje. Ha sido un placer escucharla y creo que hemos aprendido todo y espero que haya pasado también unos minutos agradables aquí con nosotros en Aprendices. Muchas gracias. Por supuesto. Muchas gracias a vosotros. Universidad como por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.